Job es presentado en la Biblia como un hombre de gran integridad y piedad que vivía en la tierra de Uz. La descripción inicial de su vida es de abundancia y bendición. Era un patriarca respetado, conocido por su riqueza, su familia y su relación cercana con Dios. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y sus descendientes eran motivo de orgullo y alegría. Cada uno de sus hijos tenía su propia casa, y era costumbre que, tras las celebraciones, Job ofreciera sacrificios a Dios por si acaso alguno de sus hijos había pecado. Esta práctica reflejaba su preocupación constante por el bienestar espiritual de su familia. Job también era un hombre muy adinerado. Poseía una gran cantidad de ganado, incluyendo miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos. Su riqueza no solo lo colocaba en una posición elevada dentro de su comunidad, sino que también lo convertía en un objetivo de admiración y envidia. Sin embargo, a pesar de su fortuna, Job no se dejaba llevar por la arrogancia. Era conocido por su carácter justo, ayudando a los necesitados y mostrando compasión hacia los demás. El relato enfatiza que Job era un hombre perfecto y recto que se apartaba del mal. Su devoción a Dios era sincera y su vida estaba marcada por una constante búsqueda de la justicia y el bienestar de los demás. Esta actitud le valió el respeto de aquellos que lo rodeaban y se le consideraba un líder moral en su comunidad. La vida de Job estaba llena de bendiciones, pero también era consciente de la fragilidad de la existencia humana. Su relación con Dios era fundamental, y su fe se basaba en una confianza profunda en la justicia divina. Aunque disfrutaba de su prosperidad, siempre estaba alerta y dispuesto a hacer sacrificios en nombre de su familia, mostrando un sentido de responsabilidad que iba más allá de lo material. El contraste entre la vida próspera de Job y el sufrimiento que le esperaba es uno de los aspectos más impactantes de su historia. La narrativa muestra cómo Job, a pesar de su rectitud y devoción, sería sometido a pruebas extremas que pondrían a prueba su fe y su comprensión de la justicia divina. Su historia comienza con una vida llena de bendiciones, lo que hace que su sufrimiento y las pruebas que enfrentará sean aún más dramáticas y significativas. En resumen, Job vivía en un estado de gracia y prosperidad, con una vida familiar amorosa y una relación íntima con Dios. Era un modelo de virtud en su tiempo, cuya vida ejemplar sería puesta a prueba de maneras que desafiaban su fe y su visión del mundo. La vida de Job, marcada por la prosperidad y la piedad, da un giro dramático cuando Satanás, el acusador, se presenta ante Dios en el Consejo Celestial. Este momento es crucial, pues marca el inicio de las pruebas que Job enfrentará. Satanás plantea un desafío a la fidelidad de Job, sugiriendo que su devoción a Dios es superficial y condicionada por las bendiciones que ha recibido. Argumenta que si Job fuera privado de sus riquezas y su familia, maldeciría a Dios. Este desafío provoca la atención de Dios, quien permite que Satanás pruebe a Job, pero le impone límites. No debe tocar su vida. A partir de este momento, las calamidades comienzan a desatarse sobre Job, y su mundo de felicidad se desmorona rápidamente. Primero, Job recibe la devastadora noticia de que sus bueyes y asnos han sido robados por bandidos y que sus siervos han sido asesinados. Sin tiempo para procesar el dolor, llega otro mensajero que le informa que un fuego ha consumido a sus ovejas y a los pastores que cuidaban de ellas. La situación se torna aún más trágica cuando un tercer mensajero le cuenta que un viento fuerte ha derribado la casa donde estaban sus hijos, llevándolos a todos a la muerte. La respuesta de Job es asombrosamente serena. A pesar del abrumador dolor que siente, se rasga las vestiduras y se cubre de cenizas, un acto que en su cultura simboliza duelo y desesperación. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, Job no maldice a Dios. En cambio proclama: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Su fe se mantiene intacta, lo que causa una mezcla de asombro y frustración en Satanás. A medida que Job enfrenta su dolor, el diablo se llena de gozo al ver la magnitud de su sufrimiento, creyendo que ha ganado la batalla. Sin embargo, Job no sucumbe a la desesperación ni a la ira. En lugar de eso, se sienta en la ceniza y empieza a reflexionar sobre su vida, su sufrimiento y la justicia divina. La integridad de Job es puesta a prueba en cada momento doloroso. Su confianza en Dios permanece firme y su búsqueda de respuestas se intensifica. Los amigos de Job, al enterarse de su calamidad, vienen a consolarlo. Sin embargo, cuando lo ven en su estado de duelo, se quedan en silencio al principio, incapaces de ofrecer palabras de consuelo. Pero pronto, las conversaciones se convierten en debates sobre la justicia de Dios y el sufrimiento humano.
Job se siente incomprendido y frustrado por las acusaciones de sus amigos, quienes insisten en que su sufrimiento debe ser el resultado de algún pecado oculto. La lucha interna de Job se intensifica a medida que su dolor se mezcla con la confusión. Se pregunta por qué a él, un hombre justo, le suceden estas calamidades. Su fe es desafiada, y el enemigo se regocija en su sufrimiento, anticipando que Job eventualmente maldecirá a Dios. Sin embargo, la resistencia de Job se convierte en un testimonio de su carácter. Aunque su situación es desesperada, su fe en la justicia y la bondad de Dios no se quiebra. Después de un intenso diálogo entre Job y sus amigos, donde se discuten temas de sufrimiento, justicia y la naturaleza de Dios, llega un momento crucial en la narrativa. Dios decide responder a Job, pero lo hace de una manera inesperada. En lugar de ofrecer respuestas claras a las preguntas de Job, Dios presenta una serie de interrogantes que revelan la inmensidad de su poder y sabiduría. Pregunta a Job si puede entender los misterios de la creación, si puede controlar los fenómenos naturales o si puede crear seres tan majestuosos como el Leviatán. Estas preguntas destacan la limitación de la comprensión humana frente a la grandeza divina. Al escuchar la voz de Dios, Job se da cuenta de su insignificancia y la profundidad de su propia ignorancia. Se humilla y reconoce que ha hablado de cosas que no puede comprender. Job dice: «Yo te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Este reconocimiento de la grandeza de Dios y la humildad de Job son fundamentales para su transformación espiritual. Después de esta confrontación, Dios se dirige a los amigos de Job, advirtiéndoles que han hablado mal de él y que deben ofrecer sacrificios para obtener el perdón. Les instruye que Job, el hombre justo, interceda por ellos, lo que subraya la importancia de la rectitud de Job y su papel como intercesor. Esto establece una clara distinción entre la sabiduría de Dios y la limitada comprensión de los hombres. Finalmente, Dios restaura la fortuna de Job, dándole el doble de lo que había perdido. Le otorga nuevos hijos e hijas, y su vida vuelve a ser bendecida con abundancia. Job vive muchos años más, disfrutando de la compañía de su familia y viendo a sus descendientes hasta la cuarta generación. La historia concluye con la afirmación de que Job es un modelo de fe y perseverancia, un hombre que, a pesar de su sufrimiento, mantuvo su integridad y confianza en Dios. El desenlace de la historia de Job no solo es un relato de restauración, sino también un testimonio de cómo el sufrimiento puede ser una parte integral de la experiencia humana que lleva a un crecimiento espiritual más profundo. La narrativa invita a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento, la fe y la relación entre el ser humano y lo divino. A través de Job se nos recuerda que, incluso en medio de las pruebas más intensas, la fe auténtica puede prevalecer y que la búsqueda de respuestas y el anhelo de comprender el propósito divino son partes esenciales de la vida espiritual. La historia de Job se convierte así en una poderosa metáfora de la resiliencia humana, la justicia divina y la esperanza, ofreciendo consuelo a aquellos que atraviesan momentos de dificultad y recordando que al final, la fe puede traer restauración y renovación.